Muy buenas a todos y a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Luna y esto es Español desde el Sur. Si es la primera vez que están escuchando este proyecto, les cuento que yo soy profesora de español y actualmente estoy dando clases, así que si estaban buscando una profesora para tomar clases online de español o incluso para prepararse para exámenes DELE y CIELE, me pueden contactar a través del link que está en la descripción. En ese mismo link van a encontrar las transcripciones gratuitas siempre. También van a encontrar el Instagram de este proyecto y una opción para apoyar económicamente el podcast. Ustedes tal vez lo saben, pero este es un proyecto completamente independiente. No hay nadie más que yo atrás de todo este trabajo y a mí me ayuda un montón que lo sigan, que lo califiquen, que lo recomienden, que lo comenten. Todas esas cosas ayudan a que el algoritmo se mueva y esto le llegue a más gente. Y si tienen la posibilidad, si para ustedes no es un gran esfuerzo y sienten que vale la pena apoyar económicamente a este proyecto, la idea es que esto sea un trabajo pago un día. Ustedes saben que a mí hacer este podcast me encanta, realmente lo empecé sin pensar que esto un día se iba a volver un trabajo, pero hoy en día es un trabajo. Pero para que este proyecto siga así, en la plataforma Ko-fi, que es donde pueden hacer sus donaciones, existe la posibilidad de hacer aportes mensuales. Creo que es desde $3. Es simplemente una contribución para un contenido que yo creo que es valioso para muchos y muchas. Dicho todo esto, en principio, gracias por escucharme y después vamos al episodio. Hace un tiempo que tengo ganas de compartir con ustedes una teoría que me gusta. Por supuesto, no es una teoría que yo haya inventado, que es la teoría de las inteligencias múltiples. Pero antes de entrar en este concepto, está bueno pensar qué es la inteligencia. ¿Qué se imaginan ustedes cuando digo inteligencia, cuando digo que una persona es inteligente? O incluso cuando hablo de un test de inteligencia. No sé en qué están pensando, pero probablemente se están imaginando algo relacionado al IQ, algo relacionado a matemáticas, cuentas, lógica, ¿o me equivoco? Y es que este es el concepto más difundido en la sociedad, en nuestras culturas, sobre qué es la inteligencia. Las personas inteligentes en las películas son representadas como genios incomprendidos, genios de la matemática, de las ciencias. Y entonces muchos y muchas crecimos pensando que no éramos inteligentes. Que la matemática no se nos daba en la escuela, a mí me sigue costando en las cuentas matemáticas, no les voy a mentir, y que entonces justamente no soy inteligente. Como si no hubiera otra explicación para eso, sin contar por supuesto que el sistema educativo y cómo se enseña tiene mucho que ver con si me sale o no hacer las cuentas, me sale o no la matemática. Pero lo cierto es que está esa idea de que saber matemática es ser inteligente y de que las personas inteligentes son las que saben de matemática. Y si pensamos en personas inteligentes de la historia, vamos a pensar probablemente en científicos y en matemáticos. Pero ¿qué pensarían si les digo que hay una teoría que dice que Einstein es igual de inteligente que Lionel Messi? Yo sé que esta es una comparación un poco exagerada, tal vez un poco forzada, pero esto es lo que plantea la teoría de las inteligencias múltiples, un concepto propuesto por Howard Gardner, un psicólogo estadounidense y profesor de la Universidad de Harvard, en 1983. Este concepto es uno que aprendí por primera vez en mi escuela secundaria, gracias a un profesor de biología. No tenía absolutamente nada que ver con la materia que estábamos haciendo, pero para mí fue muy acertada su decisión de mostrarnos estos conceptos, porque hasta el día de hoy no me lo puedo olvidar. Básicamente, la teoría de las inteligencias múltiples dice que la inteligencia, y estoy leyendo textual de una página, no se limita a un conjunto fijo de capacidades específicas ni puede reducirse al razonamiento lógico o verbal. La teoría rechaza el concepto tradicional de inteligencia y los métodos para medirla, en general asociados al coeficiente intelectual. Les voy a dejar el link a esta página. Me parece que resume bastante bien las características y aspectos de esta teoría de las inteligencias múltiples, así que la van a encontrar en la transcripción. Pero, dicho en otras palabras, lo que Howard planteaba es que es un poco demasiado simplista.
querer definir a la inteligencia solamente relacionada al coeficiente intelectual, al razonamiento lógico. ¿Qué hay más que eso? Que la inteligencia no es exclusivamente resolver problemas matemáticos, sino que la inteligencia es la capacidad para resolver problemas en general. Poder crear cosas nuevas a partir de otras. En este sentido está súper relacionada al concepto de creatividad. Y las dividió en 8. Creo que en un principio solamente había nombrado 7 y después agregó una más. Les voy a contar ahora de qué trata cada una. Los 8 tipos de inteligencias que Howard describió fueron la lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, la corporal, la interpersonal y la intrapersonal. Además de la octava inteligencia que después agregó, que es la naturalista. Para empezar, la inteligencia lingüística es todo lo que está relacionado al lenguaje verbal, tanto oral como de forma escrita. Está relacionado a poder hablar con coherencia, poder conectar ideas, poder usar palabras con precisión, tener la capacidad de razonar sobre cosas leídas, por ejemplo, poder abordar ideas complejas y transmitirlas con el lenguaje y, esencialmente, tener la capacidad de usar el lenguaje en cualquier contexto y con cualquier propósito. Es un tipo de inteligencia que suelen tener personas que trabajan con el lenguaje, como, por supuesto, lingüistas, escritores, poetas, incluso personas que están más acostumbradas a dar discursos, es decir, todas aquellas personas que tengan una muy buena capacidad de comunicación. Y esto me hace pensar un poco en el episodio anterior, el de qué es hablar fluido. Bueno, yo también pienso que la inteligencia lingüística influye un montón en la fluidez. Creo que las personas que tienen más facilidad para estudiar idiomas son aquellas que tienen una alta inteligencia lingüística, que son capaces de reflexionar sobre las estructuras gramaticales sin aprendérselas de memoria, sino entendiéndolas. Y cuando uno entiende algo realmente, después lo puede usar como quiere. Es también un tipo de inteligencia que se va a presentar bastante alta en gente que lee mucho, principalmente literatura, porque si bien podemos leer muchos artículos, por ejemplo, tanto académicos como, noticias, son tipos de escrituras que usan el lenguaje un poco más literal, un poco más cotidiano o tal vez un poco más al grano. En cambio, en el lenguaje literario, en el lenguaje poético, las palabras, las estructuras ganan nuevos significados dependiendo de con qué otras palabras estén asociadas, dependiendo del contexto. Pueden tener más de un significado. Es decir, quien escribe puede jugar con esas estructuras y ese juego es lo que define a la inteligencia lingüística. Pasando a la segunda inteligencia, es la clásica de la que les hablaba al principio, la inteligencia lógico-matemática, que, dice el artículo, se refiere a la capacidad para razonar de manera abstracta y resolver problemas matemáticos. Esto es lo que tiene que ver con los cálculos, la geometría, incluso patrones lógicos o patrones de números y básicamente pensamiento analítico, ¿no? Es obviamente un tipo de inteligencia que se va a destacar en científicos, ingenieros, matemáticos, economistas. Y voy a dar un ejemplo que parece un poco tonto, pero también en la gente que disfruta de los juegos de lógica, de los juegos de resolver problemas. Porque, quiero decir, la inteligencia lógico-matemática, para que no se malinterprete, no es solamente hacer cuentas y trabajar con números. Es usar la lógica, es reconocer patrones. Y en general yo diría que la inteligencia se trata de eso. Como les decía antes, para mí la gente que tiene más facilidad con los idiomas, para aprender idiomas nuevos, es justamente la gente que tiene una alta capacidad de reconocer patrones gramaticales en un idioma y de usarlos. Es un tipo de inteligencia, por ejemplo, muy valorada en salas de escape. La tercera inteligencia es la espacial, que dice que se refiere a la capacidad para percibir, comprender y organizar los elementos en el espacio. Entonces, la gente que tenga alta capacidad o alta inteligencia espacial van a tener una mayor facilidad para interpretar mapas, planos, para imaginar escenarios, imaginar objetos en habitaciones.
y básicamente tener representaciones visuales, o sea, imágenes en la cabeza. Esta, en mi caso, es una inteligencia de la cual carezco muchísimo. Me falta, no tengo esta inteligencia. Me cuesta mucho imaginarme las cosas en un espacio abstracto. No entiendo de medidas, me cuesta visualizar cosas que no estoy viendo y me suelo perder un poco con los mapas. La verdad es que no soy la persona más desorientada del mundo, pero tampoco me llamaría orientada. Y bueno, es un tipo de inteligencia que se valora mucho en todo lo que tenga que ver justamente con diseño visual. Por ejemplo, arquitectos, fotógrafos, gente que trabaja en marketing, en la parte visual, diseñadores y pintores, por ejemplo. La cuarta inteligencia es la inteligencia musical, que es la capacidad de interpretar, comprender y crear patrones rítmicos y sonoros. O sea, todo lo que tiene que ver con ritmos, melodías. Es la típica inteligencia que hace que uno se pueda dar cuenta de que una canción suena muy parecida a la otra, de que un ritmo es distinto del otro. Es la capacidad que te ayuda a ser más entonado, más entonada cuando estás cantando, o por ejemplo, sacar melodías en un instrumento. Y va a ser una inteligencia que obviamente esté más desarrollada en músicos, bailarines y bailarinas, en DJs, cantantes y demás profesiones que estén relacionadas con lo musical. La quinta inteligencia es la kinestésica corporal, que es todo lo que tenga que ver justamente con el cuerpo. Y a esto es a lo que me refería cuando decía que, según esta teoría, Einstein es igual de inteligente que Messi, porque la inteligencia corporal es la capacidad de coordinar los movimientos del cuerpo y utilizar objetos de manera eficiente. Por ejemplo, una pelota de fútbol. Messi es una persona que se destaca muchísimo por su inteligencia corporal. Es muy hábil, tiene mucha intuición en su control físico, en el control de su cuerpo, en la coordinación. Es un genio en lo que hace. Y probablemente si prueba otros deportes también le va a ir bien, porque sabe usar su cuerpo, tiene una intuición sobre cómo moverlo, tiene una percepción muy alta de cómo está posicionado, cómo lo tiene que manejar. Es una inteligencia, la corporal, que te permite tener un gran control físico. Por lo tanto, es muy valorada en los deportes, en los bailes, incluso en la actuación y en otras habilidades manuales como las artesanías, las esculturas. Creo que en este sentido también se valoraría en la pintura, ya que a veces tenés que tener mucho pulso. La sexta inteligencia es la intrapersonal y se refiere a la capacidad de examinar los aspectos internos de una persona. O sea, de saber qué me está pasando, poder reconocer mis emociones, mis sentimientos, saber por qué yo me comporto de una manera, saber por qué o intentar descubrir por qué me afectan algunas cosas, o qué es lo que me hace feliz, qué es lo que estoy necesitando, qué emociones estoy atravesando. Las personas con inteligencia intrapersonal son personas que tienen un gran autoconocimiento. Y una palabra o una expresión que se popularizó mucho en el último tiempo es que tienen mucha inteligencia emocional. Es básicamente eso, la inteligencia intrapersonal es la emocional. Son personas que saben regular sus emociones y que por lo tanto les iría muy bien como educadores, como filósofos, incluso terapeutas también, ¿no? Y se relaciona muchísimo con la siguiente inteligencia, que es la interpersonal. Que esta es justamente hacia afuera, es la capacidad de tener vínculos afectivos, de establecer vínculos afectivos, de conectar con las otras personas, de reconocer los gestos, básicamente de conectar. Son personas muy empáticas, carismáticas y tienen capacidad para influir en los demás. Son personas que reconocen muy rápidamente las personalidades en otra gente y las dinámicas sociales de un grupo. Y otra vez muy relacionado a la intrapersonal, es gente a la que le va bien como educadores, ¿no? Profesores, también como terapeutas, incluso como políticos por su carisma, como trabajadores sociales, etcétera, etcétera. Y la octava inteligencia es la naturalista. Esta es la última que fue agregada y dice que es la capacidad de reconocer, clasificar y comprender elementos propios de la naturaleza y el medio ambiente, como las plantas, los animales, los fenómenos geológicos y los ecosistemas.
La verdad no les voy a mentir, es una inteligencia que todavía no entiendo muy bien. Sé que tiene que ver con patrones y comportamientos de la naturaleza, una facilidad para identificar especies, para catalogar cosas de la naturaleza. Y obviamente es una inteligencia que se va a expresar en personas o profesiones con alta conexión con la naturaleza, como biólogos, jardineros, veterinarios. Ahora, yo creo que todas estas inteligencias no son excluyentes la una de la otra. Es más, me arriesgaría a decir que todos y todas en realidad tenemos todas las inteligencias. Lo que pasa es que en cada persona distintas inteligencias tienen más peso que las otras. En mi caso, por ejemplo, creo que las que tienen más peso son la intrapersonal y la interpersonal. Creo que tengo bastante intuición como profesora para darme cuenta cuando una persona está a punto de frustrarse y sé que ese es el momento de parar. Sé cuando se está divirtiendo, sé cuando no la está pasando muy bien, cuando está cansado. Y también sé todo eso conmigo misma. Pero no quiere decir que soy una persona súper dotada en este tipo de inteligencias, sino que le puse mucha importancia a estas dos a lo largo de mi vida y principalmente a partir de que empecé a dar clases de español. Es decir, y creo que este es el punto más importante, no solo tenemos todos los tipos de inteligencias, sino que las inteligencias no es algo con lo que se nace, sino y también algo que se puede desarrollar. Yo no nací con una inteligencia interpersonal. De hecho, cuando era chiquita me costaba muchísimo los vínculos con otras personas. Era extremadamente tímida al punto de que era un poco paralizante hablar con otras personas. Y eso lo fui cambiando y lo fui mejorando con el tiempo, principalmente, de nuevo, a partir de que me volví profesora. Y eso me abrió un mundo nuevo porque con cada estudiante era conectar con otra perspectiva completamente diferente, tener que ponerme en el lugar del otro, conectar con sus vivencias, conectar con sus emociones. Y eso me enseñó muchísimo de vínculos. Y le puse mucha importancia a eso. Lo mismo con la inteligencia interpersonal, pero como les decía, son cosas que se pueden desarrollar. Pero obviamente todo esto es bastante subjetivo y depende de cada uno y de cada una, de conocerse a uno mismo. Hay bastantes test de inteligencias múltiples si quieren buscar en internet y hacerlos. Cuanto más largos son los tests, más acertados son. Pero a veces uno necesita simplemente hacer un test corto para comprobar las cosas que ya sabe. Pero a fin de cuentas, la verdad es que esto de las inteligencias múltiples no es más que una teoría. Es muy difícil medir las inteligencias, incluso es difícil definir qué es la inteligencia, pero me pareció un acercamiento súper interesante, distinto al que solemos estar acostumbrados y acostumbradas, que es a la inteligencia matemática y nada más. Y a mí lo que me gusta es eso, es encontrar perspectivas diferentes a las ideas que ya conozco, perspectivas que me hagan preguntarme un montón de cosas, que me sorprendan, que me hagan pensar. Pueden dejarme en los comentarios que están en completo desacuerdo y que la inteligencia es matemática. Los y las leo en los comentarios, cualquiera sea su opinión. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau.